un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Bienvenidos mis queridos amigos, un jueves más estamos con todos ustedes. Le damos la bienvenida a este su programa Algo Dios va a hacer. Yo sé que ustedes nos escuchan semanalmente cada jueves desde diferentes partes del mundo, así que le mandamos un saludo donde quiera que usted se encuentre y le pedimos como siempre pues que esté esta media hora, 30-35 minutos con nosotros, no se mueva porque el tema se presenta muy interesante. Hoy tenemos un invitado especial al cual amo profundamente porque nos conocimos siendo muy jóvenes. Él, es licenciado en teología en Guatemala, en un instituto bíblico llamado CETECA. Además es una persona que está pastoreando Huelva, la iglesia en Huelva, y también ejerce su ministerio como maestro y ha estado dando clases en diferentes lugares, entre todos ellos también en el Instituto Bíblico La Carlota en Córdoba. Y sin más, pues me gustaría dar la bienvenida a Antonio Pereira. Antonio, qué alegría de verte. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Hola, Roberto, ¿qué tal a todos? Bien, bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Ahí confiando en el Señor y para adelante a pesar de las circunstancias. ¿Estás de menos Galicia o qué? Ya no mucho. Ya son, pues nuestro hijo mayor va a cumplir 25 años y llevamos 25 años aquí en Huelva. Pero sí es verdad que a veces yo le digo a mi mujer, le digo, bueno, ya cuando los niños se casen, volvemos a Galicia, y ella me dice, ¿y tú vas a vivir a 1000 kilómetros de tus nietos? Y le digo yo, no, vale. Sí, incluso yo lo primero que he notado cuando te he visto, porque de verdad que hacía muchos años que no nos veíamos, he notado el acento. Ya el acento se te fue, ¿eh? El acento claro, bueno, aunque aquí me lo notan, ¿eh? Aquí alguna gente me dice, tú no eres de aquí, ¿no? No, claro. En Huelva tienen acento ya andaluz, es diferente, ¿no? Pues hoy vamos a tratar contigo algo muy importante que es la iglesia de Cristo. Y como sé que muchos de los que nos escuchan no tienen mucha claridad del significado de lo que es la iglesia, cuál es la función de la iglesia, pues vamos a explicar con nuestro amigo Antonio, intentar traer luz y desgranar un poquito lo que es la iglesia de Cristo, esa iglesia bíblica, ¿sí? La iglesia del Nuevo Testamento. Y me gustaría pues comenzar preguntándote algo pues, muy significativo, y creo que es la pregunta esencial. ¿Qué significa la palabra iglesia? Bueno, la palabra iglesia significa en la sociedad una cosa y en la Biblia otra, la verdad. En la sociedad, pues la palabra iglesia la gente lo entiende por el edificio, ¿no? Pero en la Biblia no es esa palabra. Incluso en el Nuevo Testamento hay una palabra que Jesús usa, por ejemplo, cuando habla con Pedro y menciona la palabra iglesia. Es una palabra compuesta, ¿no? De una eclesía, de una preposición que es ek, que significa fuera, fuera de o de, y kaleo, que es llamar, el verbo griego llamar. Así que digamos que iglesia etimológicamente significa los llamados afuera. Se usaba también como un sinónimo de una asamblea. Una eclesia era una asamblea cualquiera, ¿no? Una gente llamada a algo. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento lo toma como referencia de aquellas personas que han sido llamadas por el Señor para seguirle. Así entonces podemos decir que cuando paseamos y decimos que hemos visto una iglesia, vemos un templo, en realidad no estamos viendo una iglesia, estamos viendo pues una estructura arquitectónica, ¿verdad? Pero la iglesia en realidad vamos a descubrir en esta tarde el verdadero significado. Así que mi amigo no se mueva de donde está. Espérese porque vamos a comenzar el programa y a desgranar qué es la iglesia. Y además, aquí en el siglo XXI,
vamos a intentar explicar qué es la Iglesia y cuál es su función. ¿En qué momento la Iglesia fue instituida aquí en la Tierra? ¿Es algo reciente? ¿Es algo de la Edad Media? ¿Es algo del primer siglo? ¿En qué momento fue instituida? Vale, creo que habría que mencionar alguna que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para las personas que nos puedan estar escuchando, lo que se conoce como Iglesia hoy día, como institución, estamos hablando, por ejemplo, de, sobre todo, países hispanos y todo, ¿no? Que hablamos español, pues es la Iglesia católica, ¿no? Pero la Iglesia de sí es más antigua. Es decir, la Iglesia se empieza cuando Cristo muere y los apóstoles empiezan a predicar, ¿no? Empiezan a ir a distintos sitios cuando hay una persecución en Jerusalén y hay iglesias que se van formando en Israel, o sea, en la zona de Israel, en Europa, en Asia, en distintos sitios, ¿no? Y lo que sí ocurre es que ahí son iglesias que no tienen una jerarquía, sino que cada iglesia, como el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, Pablo le escribe a Tito y le dice que en cada iglesia establezca ancianos. Así que lo que nos parece cuando leemos el Nuevo Testamento es que las iglesias eran, pues cada una, digamos, independiente y tenía su forma, ¿no? Y empieza lo que es la persecución del Imperio Romano sobre el cristianismo. Y cuando esa persecución termina, todo lo que los emperadores romanos daban a los templos paganos y a los sacerdotes, pues se empieza a destinar a las iglesias, o sea, entre comillas, al cristianismo. Y ahí es cuando se funda la Iglesia como institución a nivel mundial, que hasta ese entonces no lo tenía, ¿no? Así que podemos decir que la Iglesia cuando surge es evidentemente cuando Cristo muere, ¿no? Y él incluso dice que por ejemplo, cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, pues digamos que ahí es donde la Iglesia como organismo comienza, no como institución. Como institución sufrió un proceso más o menos largo. No sé si... Estoy pensando que hablas de la Iglesia como una institución. ¿Es la Iglesia una institución humana? A ver, sí y no, Roberto. A ver, explícanos. Claro, la Iglesia como institución, lo que yo estoy diciendo es de cuando se forma la Iglesia como institución, lo que hoy conocemos como la Iglesia católica, ¿no? La Iglesia no empieza realmente en el primer siglo, cuando Cristo muere, ¿no? Sino que es un proceso donde entran pues gobiernos, donde entran personas, donde entran todo. Pero la Iglesia en sí no es una institución. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de la Iglesia no como una institución, sino como el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. O sea, Pablo lo que hace es comparar la Iglesia, o sea, las personas que son llamadas por Cristo, como un cuerpo. Y un cuerpo hay diferente. Hay manos, hay dedos, hay ojos, hay orejas, nariz, lengua, pies, piernas. Y dice, todos formamos el cuerpo. Así que no es una institución. O sea, es algo creado por el Señor y es un organismo espiritual, sobre todo, la Iglesia. Aunque tiene que tener una forma física también, pero no es una institución en ese sentido. Es un organismo vivo, ¿no? La Iglesia está Claro, viva. exactamente, por eso se compara con un cuerpo. Qué interesante, ¿no? Es hermoso descubrir estas cosas. Sí, porque, por ejemplo, Pablo lo que dice incluso es que cada miembro del cuerpo tiene su función, ¿no? Y si tú comparas el funcionamiento del cuerpo humano con la Iglesia como el cuerpo de Cristo, pues tiene muchas similitudes, ¿no? Porque en el cuerpo humano cada organismo, cada parte, las células, cada cosa que tú tienes contribuye a que el cuerpo funcione, ¿no? Y eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que cada uno de los que formamos la Iglesia contribuimos a que el cuerpo funcione. No funciona porque sea una institución, sino porque cada uno aportamos, ¿no? Claro. ¿Hay algún momento puntual en la Iglesia, o sea, en la historia, dijéramos, más bien dicho, la historia, en el que se da ese pistoletazo de salida para que la Iglesia comience a funcionar como tal? Claro, bueno, el pistoletazo de salida es la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Está claro, o sea, Jesús cuando muere en la cruz, él a partir de ahí ofrece la salvación a todo el que venga. Es decir, el pistoletazo de salida siempre será la cruz
y siempre será el sacrificio de Cristo, ¿no? Después Él murió, resucitó y apareció a los apóstoles para darles la gran comisión, que se llama, ¿no? De que ellos tenían que ir y predicar el Evangelio. Pero claro, el pistoletazo, o sea, la salida y la meta de la Iglesia es Cristo, no es otro. Qué bueno, interesante. Mis queridos amigos están escuchando atentamente y creo que algunas dudas que pueda usted tener se están resolviendo en esta tarde. ¿Quién es el que dirige la Iglesia? Porque sí tenemos nosotros un concepto de una jerarquía, ¿verdad? Tenemos en la mente, sobre todo aquí en España, que es un país mayoritariamente católico, tiene la idea de una jerarquía, ¿no? Pero en realidad, ¿quién es el que dirige ese cuerpo? ¿Quién hace moverse ese cuerpo que has mencionado, que es la Iglesia? Sobre todo a nivel bíblico, ¿qué explica la Biblia? Vale, la Biblia dice que quien dirige o quien tiene que dirigir la Iglesia es Cristo. Cristo se le denomina en el Nuevo Testamento como la cabeza de la Iglesia. Y a nivel humano, a nivel del cuerpo humano, el cerebro es el que controla el cuerpo humano, ¿no? Todas las células y todas las partes del cuerpo humano mandan las señales al cerebro y el cerebro reacciona en cuanto a lo que está pasando y manda órdenes, ¿no? Pero el cerebro también delega. Hay muchas cosas que tenemos que el cerebro delega. Por ejemplo, para nuestros oyentes que están escuchándonos y están viéndonos en una pantalla ahora mismo, pues sin darse cuenta, ellos están haciendo cosas que el cerebro ha delegado, como ver, como recibir la luz, como prestar atención a lo que está escuchando, como entender todo eso, ¿no? Y el Nuevo Testamento lo que dice es que es verdad que aunque Cristo es la cabeza, pero claro, Él ha delegado en personas en la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de pastores, ¿no? Un pastor es el que cuida las ovejas, ¿no? Incluso el Nuevo Testamento, la palabra pastor es una palabra que significa sobre todo sobrevedor, o sea, aquel que ve por encima, ¿no? Y luego, lo que es verdad también es que en la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia protestante, que el movimiento de la Iglesia protestante, ¿no? Al cual pertenecemos nosotros, que surge en el siglo XVI, pues ahí se entiende de otra manera, se entiende que todos en la Iglesia somos iguales, absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que algunas personas tienen responsabilidad. Por ejemplo, el que habla, pues tiene una responsabilidad. El que limpia la iglesia, pues tiene una responsabilidad. El que trabaja con los niños, pues tiene una responsabilidad. El que administra el dinero que entra y todo, pues tiene una responsabilidad. De manera que al final la iglesia tiene que funcionar como el cuerpo físico funciona. Cada quien tiene su función, pero sí lo que está claro es que quien es el que manda es la cabeza, ¿no? Y luego después nosotros, pues sí, hay personas que tienen responsabilidad, pero nosotros todos somos iguales. De hecho, es interesante que cuando se fundan algunas de las constituciones en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, o la Declaración de los Derechos Humanos y todo, está el tema de que todos somos iguales ante Dios. Y eso, por ejemplo, fue algo que Lutero y los reformadores introdujeron en la Iglesia. En la Iglesia somos todos absolutamente iguales, aunque algunos tengan una responsabilidad. Esto es como explicarlo a una familia. Una familia pues está compuesto de padres e hijos. Pues los padres tienen una responsabilidad, los hijos tienen otra, pero todos son iguales en una familia. Muy interesante, muy interesante. Me parece que lo estás explicando fabulosamente y de una forma muy, muy clara, muy comprensible. Una de las cosas que pienso es que, a ver, ¿quién pertenece a la Iglesia? ¿Quién es parte de ese cuerpo que representa la Iglesia? ¿Acaso, Antonio, hay que tener algo especial? ¿Dios mira a unos de una manera para así hacerlos parte de la Iglesia, pero a otros no? ¿En qué sentido nosotros podemos formar parte de la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo? Si partimos de la Biblia, Roberto, entendemos que aquellos que forman parte de la Iglesia, que es el pueblo de Dios, ¿no? El cuerpo de Cristo o la familia de Cristo, como también se dice, son aquellos que siguen a Jesús. Jesús dijo, ¿no?,
que el que vaya, o sea, el que acuda a él dice, yo les doy vida eterna. O Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que el que ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, ¿quiénes forman parte de la Iglesia? Pues aquellos que siguen a Cristo, aquellos que han sido perdonados por el Señor y aquellos que forman parte de lo que se conoce como el cuerpo de Cristo. No a una institución, sino al Señor. Hay un hecho que yo creo que lo explica muy bien Roberto, cuando Jesús habla en un momento dado con los apóstoles y Él les dice, Él les anuncia que lo van a arrestar, lo van a juzgar y lo van a matar. Y Él dice, bueno, yo me voy, pero vosotros sabéis el camino. Y Tomás dice, Señor, no, nosotros no sabemos el camino, ¿a quién tenemos que seguir, no? Y Jesús ahí podía haber dicho, pues tenéis que seguir a tal institución, o tenéis que seguir a tal iglesia, o tenéis que seguir tal idea, o tenéis que hacer o tenéis que rellenar esta serie de requisitos para... No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que cómo ser parte de la iglesia creyendo en Cristo, porque la iglesia como institución no murió por nadie, un edificio no puede morir por nadie, un hombre tampoco puede morir por nadie para salvarlo. O sea, podremos morir, dar, pues un padre que da la vida por su hijo, pero eso no quiere decir que lo salve, ¿no? Pero sí entendemos que Cristo sí, Cristo muere por nosotros, en nuestro lugar. Mis queridos amigos que nos escuchan, ya lo están viendo. Es necesario que cada uno de ustedes tenga un encuentro personal con Cristo, que reciban a Cristo en sus corazones para ser añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. O sea, sin Cristo la iglesia no tiene razón de ser. Y sobre todo, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué interesante, qué importante es esto. En este sentido, perdona, hay un pasaje que yo creo, o un suceso que ocurre en el libro de Hechos que creo que a la gente que nos oye les puede ayudar mucho. Pablo y Silas están predicando el Evangelio y los arrestan y les dan una paliza y los meten en la cárcel. Y cuando estaban ahí en la cárcel, el libro de Hechos, que es el que lo narra, nos dice, bueno, que ellos estaban cantando, aparte de esto, ¿no? Pero en un momento dado hay pues como una especie de terremoto y la cárcel se abre. Así que el que cuidaba la cárcel, pues sabía que en aquel entonces, si tú eras un carcelero y se te escapaban los presos, pues Roma te iba a matar a ti. Así que él, pues lo que hace es, antes que me mate Roma, pues me mato yo, ¿no? Y de repente Pablo le dice, no te hagas daño, que estamos aquí todos, ¿no? Y eso a él le sorprende, ¿no? Y él les hace una pregunta y les dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí Pablo pues tenía la sartén por el mango, porque le podía decir, oye, pues danos tanto dinero. O si vas a no sé dónde de rodillas, pues vas a ser salvo. O si sigues a tal institución, vas a ser salvo. O si prometes ser bueno a partir de ahora, vas a... No sé, ¿no? Pablo podía decirle lo que sea, porque aquel hombre estaba desesperado y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo es un hombre honesto y le dice la verdad, le dice, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, no le dice nada más. Y eso es un indicador de lo que ellos entendieron al escucharlo de boca de Jesús, ¿no? Que cuando alguien tenía que escuchar el Evangelio, eso es lo que tenía que escuchar. Pedro le dice a aquel hombre que estaba pidiendo limosna, ¿no? Mira, no tenemos plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, Pedro no le ofrece a aquel hombre dinero, ni fama, ni nada, ni mejor posición social. Le ofrece a Cristo. Y eso es lo que la Biblia nos ofrece, a Cristo, a nadie más. Fíjate, Antonio, que hay una palabra que seguramente en la audiencia, quizá parte de la audiencia, habrán escuchado alguna vez mencionar la palabra Iglesia Universal. Iglesia Universal, ¿no? Y quizá lo que para unos es comprensible, para otros puede ser un misterio. ¿Qué significa la Iglesia Universal?
Bueno, la Iglesia Universal entendemos a la luz de la Biblia, por ejemplo, bueno, sabemos que, por ejemplo, Iglesia Católica, la palabra católica significa universal, es un término que significa universal, ¿no? Cuando lo que estamos explicando, cuando el, el, cuando el cristianismo se institucionaliza, digamos, pues el nombre que se le pone es Iglesia Católica, ¿no? Bueno, apostólica, romana, todo eso, ¿no? Así que la palabra católica es la palabra universal. Y es verdad que en la Biblia, aunque no aparece, pero sí es un concepto, ¿no? La Iglesia Universal, ¿qué sería? Pues bueno, cualquiera que cree en Cristo, donde esté, de la raza que sea, de la condición social que sea, de la educación que tenga, lo que acabamos de explicar de venir a Cristo. Cualquiera que viene a Cristo es salvo. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis hay un par de escenas, el libro de Apocalipsis nos muestra un par de escenas en el cielo, de personas allí que han sido salvadas por la sangre de Cristo, ¿no? O sea, personas que han creído en Cristo. Y creo que esto puede ayudar, ¿no? Y cuando el apóstol Juan dice, y yo dije, ¿quiénes son estos, no? Porque él dice que había gente de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. En muchos momentos cuando, por ejemplo, Pablo cuando habla de la iglesia dice, aquí no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. O sea que cuando la Biblia contempla la iglesia universal, es simplemente aquel que viene a Cristo y es salvo, independientemente de donde viva, de cuál sea su condición, y no hay, o sea, no hay unas personas que... Eso sería, más o menos. Ha habido como una tendencia de ponerle etiquetas, ¿no?, a las iglesias y todo esto, pero lo importante es que para pertenecer a la Iglesia de Cristo sí es imprescindible que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Eso, Claro, eso es claro, esencial. claro. Pero algo importante también es, hay personas que pueden estar preguntándose, ¿y cómo uno puede saber cuál es la iglesia? ¿A qué iglesia? Porque la palabra iglesia es muy amplia y vemos que hay muchos tipos de iglesias que se extienden por todas partes del mundo. ¿Cómo uno puede saber si pertenece a la verdadera iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia bíblica? Antonio, respóndenos esto porque esto es muy importante. Bueno, a ver, yo entiendo que ¿cómo saber si una iglesia es cristiana, verdadera? Pues si predican a Cristo y si predican la salvación por la fe, eso es. Después, es verdad que hay muchas iglesias, cada una tiene sus formas. Yo entiendo que últimamente se ha usado un poco eso para no sé si criticar o por desconocimiento o por incomprensión, pero la Iglesia de Cristo a lo largo de la tierra tiene muchas variantes en cuanto a las formas, en cuanto a la música, en cuanto a muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque en una iglesia al final hay personas, y las personas, o sea, en un local, digamos, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, en un local hay muchas personas. Y las personas, pues cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra forma, nuestra cultura. No podemos pretender que una iglesia, por ejemplo, en África, sea igual y se comporte igual que una iglesia en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque tienen otro tipo, o en Latinoamérica y en Alemania, porque tenemos esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo saber si una iglesia es bíblica? Bueno, si se predica la fe en Cristo, ese es el requisito fundamental. Si se predica la palabra de Dios como la única norma de fe, esas son cosas, otras podrían ser, pero vamos, básicamente serían esas dos. Primero, si se predica la fe en Jesucristo, lo que tú estabas diciendo antes, por la fe, por el sacrificio de Cristo, y luego si se predica la Biblia, ¿no? O sea, si la norma de nuestra fe es la Biblia. Y en este sentido, poder comprobarlo. Por ejemplo, en Hechos hay unos cristianos que se llaman los de Berea, que ellos iban, escuchaban la palabra y luego lo comprobaban. Y esto es algo que yo creo que decimos en muchas iglesias, ¿no? Y yo lo suelo decir. Oye, lo que yo estoy diciendo no te lo tienes que creer. Tienes que poder leerlo por ti mismo y entenderlo.
Yo diría esas dos cosas, ¿no? Fundamentales. Luego ya después cada uno que busque una iglesia pues donde él se sienta o ella se sienta a gusto y pueda servir al Señor y pueda estar, bueno, pues... Fíjate, Antonio, que estoy recordando el primer versículo que llegó a mis oídos, ¿no? Cuando tenía 17 años, se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 7, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le va a abrir, se le va a abrir. Y yo pienso que cualquier persona que nos esté escuchando, que realmente tenga interés de buscar a Dios y tenga el interés de rendir su corazón al Señor, Dios lo va a guiar, lo va a conducir al lugar correcto, al lugar donde tiene que congregarse. Porque uno puede a veces equivocarse y ir a una iglesia no bíblica. Y claro, las iglesias donde nos congreguemos tienen que ser iglesias bíblicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la manera en la que la iglesia se comporta, la iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el Señor de la iglesia, es el buen pastor, el que pastorea la iglesia. Y claro, para saber esto a veces es difícil indicar a la persona dónde tiene que estar, pero yo sé que el Espíritu Santo, que nos es dado en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nos va a guiar a toda verdad y nos va a llevar a ese lugar donde se congregan los hijos de Dios. Y podríamos hacer publicidad de iglesias y hacernos a una autopublicidad, pero es que nosotros no queremos hacer publicidad de la iglesia, queremos presentar a Cristo para que la gente comprenda que tienen una profunda necesidad de Cristo y que necesitan arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante. Después, como consecuencia de esto, pues uno busca la iglesia donde debe de congregarse y sin duda el Señor lo va a guiar. Sí, yo, por ejemplo, nosotros cuando alguien viene a la iglesia, a veces personas que vienen de otro sitio, a lo mejor pues como en una iglesia, como en un local, vamos a llamarle iglesia en el sentido de edificio, habemos personas, pues a veces surgen cosas, ¿no? Y a veces han venido gente a nuestra iglesia y diciendo, bueno, yo me quiero congregar aquí, y yo siempre le digo lo mismo, le digo, mira, lo que tienes que hacer es orar y buscar la voluntad del Señor, a ver si el Señor te quiere aquí o te quiere en otro lado. Lo más fácil sería decirle, ¿quieres venir? Bienvenido, ¿no? Pero no, yo le digo, mira, debes de buscar al Señor y debes de pasar un tiempo de oración para ver si este es el lugar donde Dios quiere tenerte. O sea, yo en ese sentido damos libertad, porque la iglesia tiene que ser un lugar de libertad, no un lugar de esclavitud, yo siempre le digo lo mismo a las personas también. Cuando alguien en la iglesia que ha pasado uno dice, mira, yo no me siento a gusto aquí y quiero irme yo le digo, bueno, hermano, vete con toda nuestra bendición y todo nuestro apoyo. Busca un sitio donde puedas servir al Señor. Tú no tienes que ser fiel en un sentido a ninguna iglesia, tienes que ser fiel al Señor y buscar donde el Señor te ponga y que el Señor te guíe, eso siempre, por supuesto. O sea, no podemos actuar de otra manera, ¿no? Es importante entender esto, que también Dios nos ha dado dones y los dones se desarrollan en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro. Y entonces uno tiene que estar allí donde puede poner en práctica los dones que Dios le ha dado para ser de bendición a los demás que están allí, así como otros también son de bendición para uno mismo, ¿no? Claro, en vez de tener yo prefiero, en vez de tener una persona en mi iglesia sentada sin hacer nada, pues prefiero que esté en otro sitio sirviendo. Aunque así tiene que ser. Me parece correcto. ¿Qué características tiene que tener la iglesia y cuál es la misión de la iglesia del Señor en este mundo, Antonio? Bueno, pues características, tú has mencionado algunas, ¿no?
ser una iglesia bíblica, ser una iglesia cristocéntrica, ser una iglesia que persigue el servir al Señor, la santidad. Una iglesia tiene que ser aquella que da testimonio del Señor, ¿no? Nuestras vidas tienen que ser más o menos correctas ante Dios, no que seamos perfectos, pero o sea, eso son características de una iglesia fundamentales, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a un propósito, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos mencionado, más o menos las características. Y el propósito, bueno, el propósito no es otro que evangelizar, está claro, que hablar de Cristo. Cuando surge la primera iglesia, Jesús les comisiona que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y hay un hecho histórico curioso, y es que la iglesia, con todos los líderes y todos los apóstoles, se queda en Jerusalén. Y en Hechos 8 vemos como lo que tiene que hacer el Señor es esparcirlos, porque ellos se quedaron todos allí. Y el Señor permite una persecución y tienen que salir todos por patas, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace para que ellos se propaguen, ¿no? Y empiecen a predicar. La misión es esa, no es otra que predicar a Cristo. Por eso hay personas, yo creo que por eso también a veces la Iglesia nos hemos creado algún conflicto y alguna incomodidad innecesariamente, porque hay personas que piensan que están en la Iglesia para tener paz, para que les vaya bien, para no tener nunca ningún problema, para tener mucho amor en la iglesia, y no es así. O sea, la iglesia, si es para tener paz, ¿cuándo vamos a tener paz? Cuando estemos con el Señor. Si es para tener unidad y armonía, va a ser cuando estemos con el Señor, porque somos una iglesia imperfecta, ¿no? Al igual que la Biblia usa la comparación del cuerpo físico con la iglesia. Pues un cuerpo físico, por muy extraordinario que sea, porque el cuerpo físico, si tú lo analizas, es absolutamente extraordinario, pero un cuerpo físico tiene heridas y puede enfermarse, y puede fallar, y puede tener cáncer, y puede tener muchas cosas, ¿no? Pero el cuerpo físico, al final, ¿para qué existe? Para estar bien siempre, ¿no? ¿Verdad? Porque puedes tener una enfermedad. El cuerpo humano está para existir, para vivir, mientras no te mueras, ¿no? Pues lo mismo, la iglesia, ¿cuál es su misión? ¿Estar siempre bien y perfecto y tal? No, porque somos personas y cada uno de nosotros nos equivocamos. Y la iglesia no está no estamos para apuntarnos a nosotros. No estamos para señalarnos a nosotros. Uy, mira qué buenos somos, qué bien. No, no. La iglesia tiene una misión y es anunciar el nombre de Cristo por la tierra y decirle a la gente, mira, nosotros no somos mejor que vosotros, no somos mejor que nadie, pero el Señor nos ha salvado y el Señor nos ha perdonado. Y ese es el mensaje que los apóstoles dan. Pablo, el apóstol Pablo, que es una persona que algunos lo elevan hasta no sé dónde, pues él es muy honesto a la hora de predicar el Evangelio y él dice, oye, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, dice él, de los cuales yo soy el primero. O sea, en un ataque de honestidad brutal, ¿no? O sea, yo soy el primero. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Y nadie nos escandalizamos porque Pablo diga, uy, ¿qué? No, ¿por qué? Pues porque Pablo no era un hombre como otro cualquiera. Una de las personas que más la gente ha idealizado, por ejemplo, la Biblia, en el Antiguo Testamento es Job, que se habla de Job, Bueno, pues ¿cómo empieza el libro de Job? Hubo un hombre en la tierra de Uz. O sea, un hombre. No un superhombre, no un mega espiritual, no un santo ya que tiene la aureola, no, dice, hubo un hombre. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? En la Biblia, que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y la Iglesia de Cristo, ¿qué predica? ¿Cuál es su misión? No es, oye, mira, qué bien, nosotros estamos aquí y tal, ¿no? La Iglesia de Cristo sigue predicando eso. Nosotros seguimos predicando que somos pecadores, ¿no? Pero Cristo nos perdona. Así es. Yo creo que ahí tenemos que tomar todos buena nota y hacer una reflexión si realmente estamos cumpliendo con el llamamiento de Dios a predicar el Evangelio, ¿no? A cumplir la gran comisión que Él encomendó justamente a su iglesia, que somos los que hemos creído en Cristo. Hay muchas personas, Antonio, yo creo que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando que dicen, bueno, yo ya creo en Cristo, o sea, lo que estáis compartiendo lo comparto. Además, soy creyente, creo en Jesucristo,
Y yo pertenezco a lo que habéis hablado, ¿no? A la Iglesia universal, ¿no? Pero no me siento comprometido con la Iglesia, sino que yo ya me siento parte de la Iglesia. ¿Por qué? Porque he creído, igual que otras personas han creído en otras partes del mundo. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito también de la Iglesia local. ¿Existe lo que llamamos la Iglesia local? Porque hay un versículo en la palabra de Dios que el apóstol Pablo menciona, en el que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es importante la iglesia local y congregarnos en una iglesia local? Claro, Roberto, claro, por supuesto. A ver, a mí me da, aquí decimos que me da mucho coraje, sería, me da mucha rabia o algo, ¿no? Pero aquí decimos, vuelvo a decir, me da mucho coraje. Qué coraje me da, ¿no? ¿Qué coraje me da? Me da mucho coraje que entre algunos, entre un sector, la mala publicidad que últimamente tiene la iglesia, incluso la iglesia local, ante sus ojos, ¿no? Antes hemos hablado de la iglesia universal, todos la componen, pero luego en el Nuevo Testamento vemos la carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, etcétera, etcétera, donde cuando vas allí, la idea es que, ¿qué pasa? Pues hay un grupo de gente que ha creído en Cristo y que se reúnen ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para alabar al Señor, lo que tú decías antes, para desarrollar los dones que Dios le ha dado, para predicar el Evangelio en la zona donde viven. La iglesia local no es otra cosa que un grupo de creyentes que forman parte de la iglesia universal, pero que se reúnen en un lugar, pues ahí en Badalona, aquí en Huelva, y yo tengo que alcanzar aquí a la gente, no a la gente de Badalona la tienes que alcanzar tú. O tú no puedes alcanzar a la gente de Huelva, la gente de Huelva la tengo que alcanzar yo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquellos que creemos en Cristo nos juntamos como un cuerpo, porque uno necesita también de otras personas, ¿no? ¿Para qué? Pues para un apoyo, para que nuestros hijos también entre ellos, para los matrimonios, para las mujeres, para los hombres. O sea, la iglesia local es algo ya más familiar. Y hay una cosa, Roberto, la iglesia, yo siempre lo digo, la iglesia no es un invento humano. O sea, el hombre no decide reunirse como iglesia porque sí, no, todo surge de Cristo. Y es más, yo últimamente vengo diciendo, yo cuando leo la Biblia, por ejemplo en Filipenses, o en Efesios también, leo que, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y yo digo, vamos a ver, si el Señor ama a la iglesia, yo soy llamado también a amar la iglesia. Y no entiendo últimamente ese rechazo frente a la iglesia local, ¿no? Frente a, no, yo me reúno en mi casa, no sé qué. Yo animo a todo lo que nos pueda estar escuchando, que yo puedo entender lo que a lo mejor cualquier persona ha tenido una dificultad en una iglesia concreta y ahora ha decidido reunirse en su casa, que no haga eso, que busque una iglesia donde pueda estar bien, donde pueda servir, y que cada uno de nosotros tenemos que amar a la iglesia porque el Señor la amó, y además dice usa el ejemplo, ¿no? De el que ama a su mujer, por ejemplo, ahí en ese texto donde compara, ¿no? A sí mismo se ama, ¿no? Y yo creo que yo diría lo mismo en cuanto a nosotros. Aquellos de nosotros, cuando amamos a la iglesia, Roberto, nos amamos también a nosotros mismos, porque nosotros formamos parte de la iglesia. No somos miembros seccionados aparte. Si tú cortas un dedo, o sea, mi dedo funciona perfectamente, llevo 53 años con él, pero si yo lo corto y lo dejo aquí en la mesa, ¿qué va a pasar con el dedo? Pues se va a estropear, se va a secar, se va a podrir, al final, pues lo mismo. La iglesia no es un invento del hombre. La iglesia, Jesús funda la iglesia y nos llama a reunirnos, como tú decías, no dejando de reunirnos, porque yo lo necesito, Roberto. ¿Por qué? Pues porque yo podría vivir mi vida física donde vivo y con gente y tal, pero si yo he creído en Cristo, yo necesito personas con la misma fe que yo. Yo no puedo decirle a un compañero de trabajo, oye, ora por mí, porque no me va a entender, pero un hermano, una hermana en Cristo sí. O yo no puedo decirle a un compañero de trabajo, oye, mira, tengo la posibilidad de
de quedarme en casa y que el jefe no se entere. Oye, ¿qué hago? Normalmente me va a decir, pues quédate en casa, pero si se lo pregunto a alguien que tiene los mismos principios y dudas que yo, pues a lo mejor ese hermano me va a decir, Antonio, no, tú tienes que ser honesto y sincero y tienes que ir como muchas cosas, Roberto. O sea, nuestros hijos, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, cada vez peor, ¿no? Si nuestros hijos no se juntan con chicos que también tienen su misma fe, sus mismas luchas, sus mismas creencias, ¿con quién se van a juntar? ¿Qué es lo que van a tener? O sea, que la iglesia es necesaria y claro que no debemos de dejar de congregarnos. Y yo, como tú, seguro que hemos visto muchas personas que han dicho, no, no, yo estoy bien con el Señor, yo oro en mi casa, yo leo en mi casa. No es verdad. Al final, si tú una brasa la quitas de la hoguera, Así es. termina apagándose. ¿Qué les puedo decir? Pues que les recomiendo a todos que si por algún momento se han alejado de la iglesia del Señor, pues que este es el tiempo de retomar el camino del Señor y estar juntamente con el cuerpo. Porque es importante que el cuerpo se mantenga unido, como dice la Escritura, por las coyunturas, y que el cuerpo, yo digo, ¿qué parte del cuerpo te cortarías que no te duela, ¿no? O sea, cuando alguien se marcha de una congregación, pues se duele. Y es más, tú has dicho que nosotros estamos aquí en Badalona, ¿sí o no? Y tú estás en Huelva, ¿no? Y justamente eso es lo que yo le digo a la gente cuando se marchan, que vuelvan, que vuelvan. Porque es importante que uno puede pasar un momento de dificultad, pero es tiempo en este momento, mi querido amigo, de volver a buscar a Dios, de volver a buscar al Señor en la congregación y de desarrollar también los dones que Dios te haya dado en la congregación donde el Señor te ponga. Una pregunta crucial para nuestros amigos. ¿El mero hecho de congregarnos en una iglesia local, Antonio, nos salva literalmente? O sea, una persona que decide ir a una iglesia y congregarse domingo tras domingo, ¿eso le salva? No, por supuesto que no. Aquí te diría una frase que es muy común en nuestros círculos y es que Dios tiene hijos pero no nietos. ¿Vale? Y nosotros, por ejemplo, en la iglesia donde aquí estamos, evidentemente lo que es venir a Cristo se lo predicamos a todos, ¿no? De hecho, los niños, desde que tienen 3, 4 añitos, están en la escuela dominical. El domingo cuando nos reunimos, ¿no? Pues hay una sección aparte donde tienen sus profesores y le explican la Biblia a su nivel, ¿no? No le puedes explicar la Biblia igual a una persona de 30 que a un niño de 5 años, ¿no? Pero las profesoras lo que sí les hablan es de la necesidad de conocer al Señor y es curioso porque es algo ante lo cual te gozas un montón, porque cuando tú a lo mejor te enteras de que un niño con 6, con 7, con 8 años, pues ha dado el paso, ¿no? de convertirse al Señor y tú dices a veces, oye, ¿cómo que se va a convertir y arrepentir un niño de 8 años de qué si no ha hecho nada, ¿no? Pero no es cuestión de eso, es cuestión de que cualquier persona en la iglesia tiene que entender que ser salvo es seguir a Jesús y aceptar el sacrificio de Jesús. O sea, una iglesia no es un club, no es donde yo digo, bueno, pues me voy a anotar aquí y tengo mi membresía ya porque he rellenado el papel y he pagado la cuota. No. La iglesia, para pertenecer a ella, es cuestión de creer en Cristo como mi Salvador. No tiene que ver con pertenecer a una iglesia, o sea, como institución. No, por el hecho de ir a la iglesia, no, eso no salva a nadie. Porque si tú estás diciendo de ir a la iglesia como ir al templo o al local, pues claro, eso no salva a nadie. Lo que salva es venir a Cristo, no a un templo. ¿Lo están entendiendo, mis queridos amigos? Que espero que sí. Por más que usted vaya a la iglesia, eso no le va a salvar. Sus obras no le van a salvar. Aunque usted se considere una buena madre, un buen esposo, se considere un buen hijo, eso tampoco le va a salvar, porque nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así nos enseña la palabra de Dios.
Pero De hecho, Roberto, nosotros, por ejemplo, al igual que hay vosotros, supongo que nosotros hemos tenido personas que a lo mejor han estado viniendo desde niños a veces a la iglesia y todo, y en un momento dado, pues han decidido que ellos no tienen esa fe o que no creen en el Señor, y a lo mejor cuando han sido jóvenes, 20 años, 10 y algo, pues se han ido y ya no están en la iglesia. Y esas personas, pues, ¿por qué? Pues porque han tomado decisión de no estar en la iglesia y de no seguir al Señor, evidentemente, o no quieren pagar el precio, o no entienden que eso sea lo que necesitan, mal entendido, por cierto, y no están. Y no por eso, por el hecho de que han estado en la iglesia hasta los 15 o 17 o 18 años, los consideramos como parte de la iglesia. ¿Por qué? Pero no porque nosotros lo digamos, sino porque Jesús dijo, ¿no? El que a mí viene, no le echo fuera. No el que viene a la iglesia, sino al que a mí viene, dijo Jesús. podríamos decir que por el mero hecho de, por ejemplo, una persona que vive en un garaje, por ejemplo, no por ese hecho va a ser un automóvil, sino, o sea, creo que, Por ejemplo. Entonces usted puede ir a la iglesia, pero eso no le va a hacer usted cristiano. Cristianos son aquellos que deciden, por medio de la fe puesta en Cristo, exclusivamente en Cristo, seguirle todos los días de su vida. Y si esto es así tal como lo estamos presentando, estamos de alguna forma arrojando luz a la audiencia para que puedan comprender qué es la iglesia, cómo se mueve la iglesia, qué representa la iglesia en el mundo, cómo se puede pertenecer a la iglesia de Cristo. Si esto es así, ¿qué tiene que hacer nuestra audiencia? Porque, Antonio, hay mucha gente que nos está viendo de diferentes partes del mundo y me gustaría que esto les quedara claro. ¿Qué tiene que hacer la audiencia para verdaderamente formar parte y ser parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tiene que hacer? Vale, lo voy a poner con algo que nos narra la Biblia, ¿sí? Algo que ocurrió cuando Jesús está en la cruz. Hay dos ladrones a su lado, ¿no? Uno a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, ladrones, realmente eran criminales, porque Roma no mataba a nadie por ser ladrón. Te metían en la cárcel o te cortaban la mano, ¿no? Pero no, cuando Roma mataba a alguien era o por un criminal o por una persona que iba en contra del gobierno, ¿no? Sedicioso. Pero cuando leemos estos textos en la Biblia, lo más normal es pensar que estos eran dos criminales, ¿no? Y Jesús está crucificado y ellos dos ahí. Y los dos al principio empiezan, pues eran gente, imagínate, ¿no? Lo que eran aquellos, y empiezan a quejarse contra todo el mundo que estaban allí, contra los soldados, seguro, contra Roma, protestando por todo, ¿no? Y pues como Jesús estaba allí, pues también les estorbaba, ¿no? Y Jesús estaba en otra actitud, eso es lo que entendemos en la cruz, así que estos dos reaccionan encima insultando al otro, que era un compañero suyo de penas, porque iban a morir en unas horas, ¿no? Bueno, y en ese rollo estaban, y lo que pensamos es que Jesús de repente hace una oración. Jesús dice en alto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y uno de ellos, cuando escucha eso, pues Dios abre su mente y su corazón. Y uno de los criminales, de los ladrones, dice, supongo, ¿no? Dijo, esto no puede ser que este hombre que está aquí inocentemente, tal, aún encima diga esto, ¿no? Y él dice algo, ¿no? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era una forma de decir, Señor, soy un pecador, estoy muriendo aquí por el mal que he hecho, Señor, acuérdate de mí, ¿no? Ten misericordia de mí. Bueno, eso no sería sorprendente, porque una persona que ha sido un desastre toda su vida, un desgraciado toda su vida, que al final de su vida quiera arrepentirse por lo que está viviendo, pues bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? Muchas personas cuando los han ido a ahorcar o los han ido a matar se han arrepentido también. Hoy día todavía se sigue matando a gente, condenando a gente en la silla eléctrica, y a última hora se arrepienten y lloran y piden perdón a todo el mundo por lo que han hecho, ¿no? Así que tampoco es una cosa tan extraordinaria. Pero lo que dice Jesús a continuación, sí. Porque Jesús a continuación dice, de cierto, o sea, ahora mismo te digo, la idea es, de cierto te digo, que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Ellos iban a morir en 3, 4 horas. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre me pregunto, ¿cómo se le puede decir eso a un tío como ese? O sea, Señor, pues díselo a alguien que dedica su vida como misionero en África, ayudando o alguien que se ha metido en un sitio para, no sé, ¿no? ¿Cómo se le puede decir eso a un criminal y a un tío que encima te ha estado... O sea, ¿cómo se le puede decir eso a alguien, no? Esto no es justo, ¿no? Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso que nos enseña, Roberto, nos enseña... O sea, ese ladrón es un monumento de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para todos. Y ese hombre dice, Señor, ten misericordia de mí. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede hacer cualquier persona para salvarse? Acudir a Jesús, porque es el único que lo va a salvar. Y si acude a Jesús y le dice, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que lo que he hecho me aleja de ti, Señor, perdóname, sálvame, creo en ti como mi Salvador, te pido perdón, Señor, sálvame, el Señor lo hará. Independientemente de cómo sea, de lo que haya hecho, ese es el inicio. Ese es el inicio y no hay otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque a ese ladrón Jesús no le dice, mira, cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no le dice, bueno, ahora te vas a bajar de la cruz y vas a vivir el resto de tu vida que te queda haciendo buenas obras, ayudando a los demás, portándote bien. No le dice nada de eso. De hecho, ¿qué buena obra pudo hacer ese hombre? Ninguna. Porque ese hombre murió ahí, sí hizo una buena obra y fue creer en Cristo. Por eso no tenemos que buscar al Señor por las buenas obras que hagamos, sino por la buena obra que Él hizo en la cruz. Y ahora eso sí, a partir de que uno cree en Cristo como su Salvador, como lo hemos hecho tú y yo, pues ¿qué intentas a partir de ahí? Bueno, pues agradar al Señor. A veces lo consigues, a veces no. Hay épocas mejores, épocas peores y lo que decíamos antes. ¿Qué predicamos? ¿Que nosotros somos más que nadie o mejores? No. Todos somos iguales ante Dios. La diferencia es que el que acude al Señor, el Señor le promete salvación y vida eterna. Hermoso, hermoso. Es impresionante cómo Dios ha podido exponer a través del programa, justamente llegar a este punto del programa en el que invitamos a la gente, donde quiera que se encuentren, que reciban a Cristo en sus corazones. Que lleguen a tener un encuentro personal con Él, porque dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que habrá pasado de muerte a vida. Estamos llegando, Antonio, al término del programa, el tiempo se nos agota. Y ¿Ya? sí, se nos fue el tiempo muy rápido, aunque hemos dicho muchas cosas muy interesantes. Espero haber resuelto muchas de las dudas de nuestros amigos que nos siguen cada jueves. Pero antes de marcharnos, ¿verdad? Quiero hacerte entrega, ¿verdad? Entrega de algo muy importante, que es el minuto a solas con la audiencia. ¿Sí? Es un minuto en el que tú vas a poder decirle lo que tú quieras, porque además de una entrevista te hemos hecho un interrogatorio, ¿no? Te hemos interrogado aquí, te hemos sacado ahí todas las preguntas, pero ahora me gustaría que tú te dirigieras a la audiencia y les digas lo que tú sientas en tu corazón. Pues mira, yo le voy a decir algo que me acaba de venir ahora mismo a la mente y al corazón cuando tú estabas hablando ahora mismo en este momento. Y es cuando en el año 1987, cuando yo escucho la primera vez lo que estamos hablando ahora, a mí se me dice que Cristo me ama, literalmente, ¿no? Cristo me ama. Y yo, del mundo donde vivía, venía de la calle y de muchas cosas que tú sabes, pues yo dije, ¿a mí? No, o sea, a mí imposible, ¿no? El Señor podrá amar a otro, pero a mí tú no sabes quién soy yo, ni lo que hay en mi corazón, ni lo que he hecho. Pero gracias a Dios,
poco después entendí que sí, que Cristo me amaba. Y entendí lo que estamos hablando ahora, que yo no venía al Señor por lo que yo en ese momento era, sino que podía venir al Señor por lo que Él había hecho por mí. Y acudí al Señor, le pedí perdón y Él me salvó y Él me hizo una nueva persona. Y lo que yo te diría a ti, que lo estás escuchando, es que también el Señor a ti te ama. Independientemente de lo que hayas hecho, de lo que hayas dicho, de cuál haya sido tu comportamiento, de qué es lo que hay ahora mismo en tu corazón, odio o debilidad o algo que te está pasando en la vida, no sé, pero el Señor te ama. Yo no te conozco, posiblemente nunca te conoceré, pero el Señor sí te conoce y el Señor conoce tus circunstancias y no es una casualidad que tú estés escuchando este programa ahora mismo, así que el Señor te ama y ven a Él y Él es el que te va a salvar y Él es el que te va a perdonar si tú acudes a Él. Por favor, hazlo porque va a ser definitivo para tu vida. Con estas palabras, pues nos quedamos en este jueves y ahora me gustaría pues despedirme también de la audiencia. Me gustaría hacerlo pues recordándoles como siempre, ¿no?, que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Y además los programas que usted ve allí, que ya son unos cuantos, los puede visualizar y compartirlos con amigos, familia, y que además también se puede suscribir para que el programa le llegue cada jueves a su terminal móvil, a su ordenador, y usted pueda seguir el programa jueves tras jueves. Y ahora solamente me queda decir, pues gracias Antonio por estar con nosotros. Ha sido un privilegio, ha sido un placer volvernos a encontrar después de tantos años, porque nos conocimos siendo muy jovencitos. Y el tiempo ha pasado y ahí estamos perseverando, firmes en el Señor. Y te doy las gracias por haber apartado este tiempo y haber dedicado este tiempo al programa. Nada, a vosotros, gracias a vosotros. Qué bueno, Antonio. Las gracias por estar aquí. Y solamente decir que, bueno, como siempre me despido de la audiencia, ante las dudas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.